empresario de una u otra manera comete errores que les cuesta miles y millones de dólares. Acuérdense que nosotros los empresarios somos los que tomamos el riesgo, nos metemos en deudas y lo damos con todo. Entonces nos dan, nos pagan, nos incentivan con todos estos incentivos fiscales, estas deducciones que nos ayudan a nosotros. Es una manera que ustedes pueden reducir sus impuestos de la compañía de ustedes al final y, por supuesto, guardar más dinero, ahorrar más dinero, reinvertir ese dinero o hacer lo que le dé la gana con ese dinero. Pero, por supuesto, está esa provisión para las personas que tienen sus negocios, que operan desde sus países, que están vendiendo productos o servicios directamente de sus países aquí en los Estados Unidos, en el mercado americano, y no tienen que pagar ni un centavo de impuestos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Novarize Latino. En el episodio de hoy vamos a estudiar todos aquellos errores fiscales que hacen que nos pierdan dinero. ¿Qué son errores fiscales? Errores relacionados a los impuestos de nosotros aquí en Estados Unidos. Y para cubrir ese tema les tengo a un invitado muy especial que se está sintonizando virtualmente para ayudarnos a identificar aquellos errores y al mismo tiempo aprender a prevenirlos. Así que sin más que decir, vamos a darle la cordial bienvenida a Henry Aldana. Y bueno, tenemos aquí una vez más la gran fortuna de tener a nuestro invitado, el señor Henry Aldana de Aldana y Asociados. Una vez más, señor Henry, bienvenidos al canal. Gracias a ti, Lucelia, por tenerme. De verdad que es un gusto compartir con ustedes y con la audiencia. Muchísimas gracias a usted también por sacar tiempito para educar a la comunidad latina, que de verdad que estamos muy agradecidos por todo eso. Y así que bueno, vamos a empezar de una vez con la entrevista para maximizar nuestro tiempo. Entonces, como el título decía, vamos a hablar hoy acerca de aquellos errores que terminan costándonos a todos dinero, ¿no? Así que sin más que decir, señor Henry, le abro la pista a usted. ¿Cuáles son los errores más comunes o los errores más fatales o letales, como le quieran llamar, que hacen que o un individuo o que un dueño de negocio termine perdiendo dinero? Bueno, gracias. Bueno, para comenzar, yo creo que todo empresario de una u otra manera comete errores que les cuesta miles y millones de dólares primero cuando están comenzando, no tienen la información adecuada, no tienen toda la información. Pero la más común es que la falta de organización, la falta de tener un sistema de comunicación, un sistema de comunicación contable, administrativa, financiera. Y por ende, el hecho más importante de tener una herramienta poderosa que te pueda informar, que te pueda comunicar y que te dé la información que necesitas, eso creo que es la más grande porque todo baja de ahí. El hecho de que tú tengas o no tengas pues un sistema contable que te esté verdaderamente informando, pues vas a cometer muchos errores porque no sabes verdaderamente dónde está tu negocio, no sabes verdaderamente qué es lo que tiene, qué es lo que ha creado, cuáles son tus opciones. Entonces, la falta de organización es la número uno en todo. Y entonces, ¿qué recomendaría usted en ese sentido? ¿Cuál sería la mejor manera de organizarse? O sea, educándose, utilizando un programa o a lo mejor otra opción que usted conozca que pueda recomendarle a la audiencia. Bueno, para comenzar, todos. A mí primero, definitivamente, educándonos. El primer paso es educarnos porque si le dejamos a alguien más, un ejemplo, si le dejamos al contador, para eso tengo un contador. Perfecto, tu contador, tú vas a estar limitado a lo que el contador sabe o lo que no sabe, o a lo que escuchas, lo que no escuchas. Entonces, definitivamente, educarte, buscar a un profesional, tener un software y a la misma vez contratar a ese profesional que te asesore, porque no tanto es que haga la contabilidad y te haga la nómina y te haga los impuestos, sino que verdaderamente se convierta en un asesor empresarial, en un asesor tributario, un asesor para que te ayude a crear una estrategia, no solo una estrategia, varias estrategias, para que tú puedas a la misma vez reducir tus impuestos de una manera legal, ética y moral. Y de eso se trata, cómo tú reduces lo máximo posible de una manera legal y, por supuesto, moral y ético, ¿no? Pero la clave está ahí. Si tú sabes que todo lo que tú puedes deducir de tus impuestos, verdaderamente vas a poderle sacar el máximo provecho y pagar menos impuestos. Y el objetivo es que te quedes con más dinero en tu bolsillo de una manera legal, lo máximo posible. Ahora, lo que estaba diciendo, ¿qué puedes deducir de tu negocio para pagar menos impuestos? Escúchame, todo lo que es relacionado directamente de tu negocio es deducible.
piénsalo todo lo que puedes pensar. Ahora, ¿qué hago con mi negocio? ¿Qué es lo que uso? ¿Qué herramientas? ¿Qué software? ¿Qué dinero? ¿Qué recursos uso para mi negocio? Todo eso es, por lo general, para no entrar en detalles, es 100% deducible. Ahora, hay cosas que son indirectamente gastos que puedes usar en tus impuestos, en tu declaración, que te va a ayudar a ahorrarte miles y miles de dólares en tus impuestos. Muchísimas gracias, señor Henry. De verdad que la introducción fue con detalles, ayudó que más o menos uno tendría una idea que para uno lograr ahorrar dinero o para evitar cometer errores, no es el simple hecho de, oh, yo sé esto, sino que todo viene de la organización y de educarse, ¿no? Porque como usted dice, hay muchas personas que llaman o se dicen ser contadora o muchas personas que dicen llamarse abogados, por decir así, pero ellos no necesariamente quiere decir que sean los mejores en el área, ¿no? Y al nosotros educarnos en ese tema, eso quiere decir que nosotros podemos, vamos a decir, seleccionar lo que es los A-players, ¿no? Los mejores en su clase, ¿no? Y obviamente para aquellos que se están sintonizando un poquito más tarde, estamos hablando única y exclusivamente del Código Fiscal de Estados Unidos, ¿no? El Código Fiscal de Estados Unidos prácticamente incentiva a que la gente gaste dinero, ¿no? ¿Verdad que sí, señor Henry? En su experiencia, todo lo que usted ha visto, este código fiscal es como que un código sin igual en comparación con otros países, ¿no? Definitivamente, creo que primero para comenzar, los Estados Unidos fue fundado bajo ese principio del free enterprise, de crear efervescencia de negocios, crear un mundo, porque era un mundo nuevo donde se crea efervescencia económica. Y el hecho del free enterprise, que es este país, y el Código Tributario Federal, lo que la mayoría de las personas no saben, que el Código Tributario de los Estados Unidos fue creado y es diseñado, inclusive está escrito en blanco y negro, el 95%, escuchen, el 95% de este gran monstruo, porque es un gran monstruo, son aproximadamente 11 a 12 Biblias de grande, el Código Tributario de aquí en los Estados Unidos, el 95% está escrito para reducir impuestos, para poner esos incentivos a los dueños de negocios. Acuérdense que nosotros, los empresarios, somos los que tomamos el riesgo, nos metemos en deudas, lo damos con todo. Entonces, el gobierno, para que nosotros creamos y que convirtiéramos este país, voy a decir, en un país poderoso económicamente, nos dan, nos pagan, nos incentivan, nos estimulan, voy a decir nosotros, con todos estos incentivos fiscales, estas deducciones que nos ayudan a nosotros a deducir. Un ejemplo, puedo decirte un ejemplo, lo que estamos hablando, una computadora. Dices, bueno, compré una computadora. Bueno, una computadora te va a servir probablemente un par de años. Sí, pero hay algo que se llama depreciación. ¿Qué es la depreciación? Bueno, de una manera que yo la veo es como un gasto fantasma, porque no lo ves, no existe, pero sí existen los libros. Un ejemplo, las propiedades también. Cuando tú inviertes en un bien raíz, inviertes, un ejemplo, $500,000 y el edificio que has comprado, un ejemplo, la tierra es, pongámosle, vale $200,000 por medio, ¿no? Y los otros $300,000 tú lo puedes depreciar en 27 años. Si es una residencia, en 27 años lo puedes depreciar. Y esa depreciación que estás tomando es un gasto fantasma porque no lo ves, no te está causando que gastes dinero. Al contrario, eso te pone de regreso dinero en tu bolsillo porque es un gasto que no es cash que está saliendo, al contrario, es un activo que se está apreciando, pero a la vez lo estás depreciando para los impuestos. Otro de las deducciones que la mayoría no ven o no saben, que un ejemplo, yo ahorita, aunque tenemos oficinas nosotros, ahora estoy trabajando desde casa. Y por ende, la compañía me paga a mí una renta por el uso de mi casa. Y no es un pago. Puedes hacer dos cosas. Primero, puedes hacer un contrato de renta, pero si haces un contrato de renta, tú vas a tener que incluir, tuviese que incluir eso que me paga mi empresa, lo tuviese que incluir como ingreso en mis impuestos. Ahora, si tú haces lo que se llama un accountable plan, la compañía me puede reembolsar, la palabra es reembolsar el uso de mi casa y por ende los reembolsos no son taxables. Otra cosa, puedes pagarle a tus hijos menores de edad
menores de aproximadamente de 8 hasta 17 años, les puedes dar un salario, les puedes pagar hasta $12,000 anuales, tax free, libres de impuestos. Como son menores de edad, ellos no tienen que pagar impuestos, no tienen ni siquiera pagar Social Security, Medicare, y estamos hablando que si tú le pagas a un hijo menor de edad $12,000, te estarías ahorrando aproximadamente entre 3,420 a casi $5,000, dependiendo de tu tax rate, de tu tarifa de impuestos. Pues los vehículos que usas para el trabajo, que tal vez están a tu nombre, pero tú los estás usando para el negocio constantemente. Otra cosa, en vez de que se los deja la compañía también te puede reembolsar por el millaje, te puede reembolsar por el mantenimiento. Y hay dos métodos, pero ahorita no voy a entrar en eso, sino para que sepan. Sí, no, y me parece muy bien. Eso es algo que muchos de nosotros, sobre todo en la comunidad latina, no tendríamos a saber, porque en nuestros países uno tiende a pensar, pero es que tiene que estar bajo mi nombre, es mío, tengo que demostrar que es mío, pero no necesariamente tiene que ser mío, y yo tengo que ser responsable de todos esos gastos. Puede ser mío, pero al mismo tiempo se le puede dar un uso comercial, pero el comercio en sí puede reembolsarte ese dinero. Y hablando acerca de los niños, ¿no? Porque tenemos muchos suscriptores, muchos televidentes que a veces ven este canal con el propósito de poder educar a sus hijos menores, ¿no? Y yo tengo una amiga que en realidad ella hace exactamente eso que usted está diciendo. Contrata, entre comillas, a los niños en su trabajo de bienes raíces. Y no es que estamos hablando de explotar a los niños ni nada por el estilo, sino que simplemente pone a que uno de ellos les ayude a escribir cheques, ¿no? Entonces ya están aprendiendo como que el valor del dinero, el valor de cómo se mueve un comercio. Y independientemente le está creando como que una nueva experiencia y una nueva disciplina que es muy diferente a la de otros niños que, vamos a decir, salen a la escuela y se ponen a ver televisión, por decirlo así, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que hacían con ese dinero, el dinero que le pagaban a los niños, no es que los niños iban y gastaban $12,000 al año y se iban por ahí al mall a comprar, no. Ese dinero que ellos recibían como salario iba directamente a una cuenta de ellos para simplemente fundarle los costos universitarios, de manera que cuando vayan a la universidad ya tuviesen dinero y no tuviese que graduarse como la mayoría de las personas hoy en día que se están graduando con un sinfín de deudas, ¿no? Y según lo que yo entiendo, basado en lo que usted me acaba de compartir, es que todo ese dinero, vamos a decir esos 12,000 que ustedes como padres pueden ponerle en la cuenta de aquel muchacho o aquella muchacha, es todo libre de impuestos, de manera que cuando ella crezca o él crezca va a tener ese dinero disponible libre de impuestos y ya para pagarle directamente a la universidad sin estar preocupado de que, bueno, tendré o no tendré para repagarle al banco esa deuda, porque en realidad ya es dinero que ustedes como padres responsables planearon bien, ¿no? Por eso existe el famosísimo tax planning, que es una de las cosas en las que usted se especializa en su firma, ¿no? De proveerle a las familias un buen tax planning, no para disfrutar el dinero hoy, sino para sembrar la semilla para tener un mejor futuro mañana, ¿no? Correcto. Sí, definitivamente el tax plan, bueno, sirve para ambos, nos sirve para planear a largo plazo y también tomar ventajas ahorita mismo de no pagar, de reducir tus impuestos. Un ejemplo, como la ley dice que, un ejemplo, en el caso de los niños, la ley dice que tú tienes que escribirles un cheque. La ley dice que le tienes que depositar en sus cuentas personales de tus hijos. Eso es lo que la ley dice, pero no dice cómo tienes que usar ese dinero. En realidad, los niños menores de edad no pueden escribir un cheque para ellos. Entonces, un menor de edad legalmente no puede escribir un cheque. Entonces, lo que estoy diciendo es esto. Si ponle que tú tienes 3 hijos menores de edad entre 8 a 17 años y pueden hacer algo, como tú dices, pueden hacer algo para el negocio, pueden venir a ayudarte a botar la basura, pueden ayudarte a mantener limpio, pueden ayudarte a meter la información básica, pueden ayudarte a contestar teléfono, pueden ayudarte a diseñar cosas. Hoy los niños son súper creativos con las herramientas y con la mentalidad que tienen ellos. Hoy en día te pueden ayudar en muchas cosas. Entonces, supone que tienes 3 hijos y le estás pagando $36,000. Estamos hablando de $36,000. Estamos hablando aproximadamente en $12,000 que tú estás ahorrando en impuestos. La ley dice, le tienes que escribir un cheque y lo tienes que depositar. Ahora, la ley no dice qué es lo que los papás pueden hacer con ese dinero que tú le pagaste a los hijos. Entonces, ahí les dejo con eso, pero lo importante es esto, que es una manera que ustedes pueden reducir sus impuestos de la compañía de ustedes al final y, por supuesto, guardar más dinero, ahorrar más dinero
reinvertir ese dinero o hacer lo que le dé la gana con ese dinero. Sí, muy cierto, muy correcto. Quiero aclarar algo. Los niños pueden escribir el cheque, pero no lo pueden firmar porque una firma de un menor de edad es inválida. Sí, en este caso, muy cierto, muy cierto. Y señor Henry, mientras usted habló un poco acerca de la depreciación, porque obviamente tenemos personas, canales de inversiones inmobiliarias, ¿no? Entonces, siempre le he enseñado a la gente que no, en realidad no hay mucha distinción de que, tengo un portafolio de bienes raíces o tengo un negocio. Si uno maneja ese portafolio como un negocio, prácticamente estamos hablando del mismo tema, en este caso de los pequeños negocios, ¿no? Pero he tenido muchas preguntas acerca del famosísimo 1031 exchange, acerca de, o el intercambio 1031, como muchos lo han traducido. Hay gente que me dice cómo exactamente lo hacen, si se puede extender o si no se puede. ¿Me podría explicar un poquito más, o mejor dicho, compartir con la audiencia un poquito más acerca de cómo es ese proceso para que ellos más o menos vayan aprendiendo? Y incluyendo en esa pregunta, le voy a agregar dos más. Hay mucha gente que me ha preguntado que dentro del mismo 1031 exchange, ¿cómo cuenta la inflación? También, no sé de dónde vino esa pregunta, pero me imagino que me la preguntaron igual y entonces, ya que usted es el experto, me imagino que es la mejor persona para responder esa pregunta. Así que, bueno, se lo dejo a usted. Perfecto, bien. Bueno, definitivamente cualquier inversionista inmobiliario debería entender y saber qué es lo que se llama el 1031, Like, Kind Exchange. ¿Qué significa? Que usted puede tener una propiedad de inversión y usted la puede vender y las ganancias de esa propiedad usted usa la 1031 para que no pague impuestos, para que sea, no es que no pague impuestos, el objetivo de la 1031 es que usted reinvierta esas ganancias en otra propiedad que sea igual o mayor de valor. Un ejemplo, si usted, tiene una propiedad que ahorita usted la compró por $100,000 y ahorita el valor son $150,000. Si usted la vende directamente y sin usar el 1031, sin tener el agente, sin hacer todo el proceso, usted va a tener que pagar impuestos en $50,000 como capital gain, como ganancia capital. Pero si usted usa la 1031 y tiene que contratar a un agente, a un profesional, que son agentes del 1031, Like Kind Exchange, para que estaciones, el dinero tiene que ser estacionado en una cuenta del agente. El momento que el dinero toca su cuenta personal o su cuenta de negocio, elimina el concepto del 1031. El 1031 es muy importante que entiendan que antes de que ustedes decidan que van a vender su inversión, tienen que tener al agente listo. ¿Por qué? Porque el momento que ustedes venden la propiedad, tienen 90 días para encontrar la nueva propiedad y después otros 90 días para cerrar en la propiedad. Estamos hablando de que ven la propiedad, la venden, compran la nueva y en esos 6 meses ustedes tienen el agente, ustedes tienen que reinvertir esos $50,000 en una nueva propiedad. De esa manera ustedes no van a pagar impuestos en esa ganancia capital. Si no lo hacen, si simplemente dicen, no, es que yo escuché que usted puede reinvertir, que eso ha pasado y pasa muy frecuente y va a seguir pasando a pesar de que hayan escuchado esto, la gente dicen, no, es que escuché que si uno reinvierte su ganancia en otra propiedad, no tenemos que pagar impuestos. La respuesta es, si no haces el proceso correcto con un agente, con un Like Kind Exchange agent, con un agente que hacen esto, definitivamente vas a pagar impuestos, aunque inviertas en otra propiedad. Por eso es muy importante que las personas entiendan el concepto y cómo proceder con el Like Kind Exchange. Porque acaba de pasar, hace como 3 meses alguien me dijo, acabo de vender una propiedad y saqué como $150,000 de ganancia, pero se fue a mi cuenta, ¿lo puedo hacer todavía? La respuesta es claro que no, muy tarde. Y en ese ámbito me acabo de acordar de otra pregunta que me había hecho un suscriptor que, o sea, sabemos que es para Like Kind Exchange, ¿no? De un producto de igual valor o mayor, pero ¿qué sucede si en vez de comprar una, compran varias, pero que el valor colectivo sume a más? Entonces vamos a decir, por ejemplo, con su casa de $100,000 que empezó, ¿no? Entonces se apreció a los 150,
yo la vendo, pero en vez de comprarme otra propiedad por 200,000, yo decidí comprarme 3 casas de, no sé, $70,000 cada uno. Entonces, individualmente vale menos que la casa original, pero colectivamente es un valor más alto. Entonces, ¿todavía es considerado un 1031 en ese caso o ya no? Lo que sé es que si usted colectivamente hizo la inversión y el agente, todo tiene que ver con el agente, cómo hace la transacción, porque está hablando de que está comprando 3 propiedades que valen más. Un ejemplo, en este caso, se compra 3 de 100,000, obviamente está invirtiendo más. Entonces tiene que haber un allocation. De esos $50,000 que le había quedado, cada propiedad tiene un allocation. Por ejemplo, 12,000, como 13,000 cada una. Entonces hay un allocation en cada propiedad del 1031. O sea que todo es dependiendo, obviamente, de la gente y al mismo tiempo de la distribución que le corresponde. Entonces, en pocas palabras, sí se puede hacer, pero tiene que ser con un profesional que domine el tema. O sea, uno no puede ir a la ligera y decir, bueno, vi esta casa por aquí que me gustó y esta otra casita por acá, entonces lo voy a hacer. No, tiene que ser de una manera estructurada, ¿no? No a lo... Definitivamente, es el objetivo por cual uno contrata a alguien que le estructure el plan, ¿de acuerdo? Todo esto es en escrito. Si tú creas tu plan, es un plan hecho por los agentes, ¿no? Entonces no es que tú lo dijiste, bueno, voy a poner algo acá y lo voy a ¿cómo dice? Dividir y cuánto le voy a dar, si no es un plan que ellos te hacen, definitivamente. Por eso se llama Like and Exchange. Y no solo funciona para bienes raíces, también funciona, un ejemplo, si tú tienes una inversión, si tienes un ejemplo, si tu negocio invierte en barcos, un ejemplo, tienes un barco y vas a vender ese barco para comprar 3 barcos, pero si es igual, son 3 barcos. Si la industria es en barcos, un ejemplo, marítima, y compras otro barco, también funciona, no solo funciona para bienes raíces. Y volviendo al tema de la inflación, ¿no? Entonces vamos a aplicar ese ejemplo en números. La verdad que los latinos tendemos a ser muy creativos, ¿no? Entonces esa pregunta que me hizo el suscriptor me pareció súper creativa y decía, él utilizaba exactamente esto. Si yo compré mi casa en $100,000 y al tiempo de venderla vale 150, pero en este caso estamos hablando de que estamos en una época con mucha inflación, al 10%. ¿Qué sucedería con los impuestos que tendría uno que pagar en ese entonces? ¿Estamos pagando impuestos de aquella apreciación de 50,000 o es que entra la inflación y me reduce hasta un poquito más esa responsabilidad de capital gains? Fue muy interesante esa pregunta, pero me quedé con la curiosidad. Entonces, ¿usted qué tiene que decir al respecto? Definitivamente nosotros estamos perdiendo por la inflación, estamos perdiendo el valor del dinero, pero en términos de impuesto no le ponen la inflación, ¿no? Por eso es que Se imaginé. no hay una fórmula que dice, oye, ¿sabes qué le vamos a meter para que puedas deducir la inflación? Desafortunadamente no funciona así. Al otro lado de la moneda, pues el valor del dinero, si lo inviertes correctamente y tienes un interés, como llaman, compound interest a tu favor, pues qué chévere, pero por lo general siempre está trabajando contra tu favor, ¿cómo se llama? La evaluación, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya que tenemos suscriptores de todo nivel en términos de educación financiera, para aquellos que no saben lo que es un compounding interest, es prácticamente la acumulación de intereses sobre intereses, ¿no? Entonces, en vez de tener un interés simple que se acumula una vez, eso se va acumulando todos los años. Entonces, el porcentaje que tú acumulas va en base al último monto. Entonces, por decir, un simple interest es 1% encima de $100, por decir así. Pero entonces, si lo vas acumulando, ahora es 100 más 1% y el año siguiente 100 más 1%, 101% más y se va prácticamente creando el efecto de la bola de nieve, ¿no? O sea, a medida que más va rodando, más va pasando el tiempo, se va agrandando más y más esa inversión. Y esos son el tipo de inversiones que tienden a ser, entre comillas, en contra de la inflación, ¿no? Y pasando a la siguiente pregunta, señor Henry, tenemos muchos suscriptores a nivel mundial, gente que busca invertir aquí en Estados Unidos como inversionistas internacionales, ¿no? Entonces, ¿este tipo de beneficios se aplica a ellos? ¿Es reducido? ¿Cómo cambiaría la ecuación? Vamos a decir, por ejemplo, si viene un inversionista internacional e invierte por sí solo o sí sola al 100%, versus cuando vienen y tienen socios acá en Estados Unidos que son o residentes o ya son ciudadanos.
¿Qué tiene para compartir al respecto? Esa pregunta, muy buena pregunta, porque hay diferentes, ¿no?, modelos. Primero el modelo, supongamos que alguien dice, bueno, yo quiero invertir aquí en los Estados Unidos, voy a crear una entidad, voy a crear una sociedad. Por supuesto, todas las deducciones, todos los beneficios, todos los incentivos están disponibles para esa persona, porque asumiendo de que ha creado una entidad para estacionar sus inversiones, definitivamente, pero al final los extranjeros por lo general son los que pagan el impuesto más alto aquí en los Estados Unidos. Entonces, el modelo en bienes y raíces, desafortunadamente, tienen que pagar el impuesto, no solo el impuesto estatal, suponiendo de que tuviesen que vender la propiedad, ¿no? Tuviesen que pagar también el impuesto estatal y después el capital gain, y el capital gain inclusive tiene que tener una retención del 39% de impuestos al nivel federal. Wow. Y aunque termina pagando un promedio de 28%, pero les hacen una retención del 39%. Entonces, los extranjeros por lo general pagan un impuesto más alto. Ahora, supongamos de que hacen lo mismo, ¿no? Dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a crear una entidad, pero creémosla como una corporación, y aunque por lo general a nadie le recomiendo que estacione sus inversiones de bienes y raíces en una corporación, pero supongamos de que es totalmente un extranjero, un inversionista extranjero, especialmente con esta reforma tributaria, el máximo que tendrían que pagar es el 22%. Si la estacionan en una corporación C, en una corporación regular, entonces lo máximo que estuvieron pagando aquí en los Estados Unidos es el 22%. El 22%. Entonces definitivamente a los inversionistas, especialmente en este momento, ahora, si es que esta reforma termina, supuestamente va a terminar en 6 años, ya incluyendo solo quedan 4. Entonces, pues no sabemos qué viene después, pero por el momento es una buena estrategia de que ellos creen una corporación C para estacionar sus bienes y raíces, porque el máximo que pagarían por el 22%. Buenísimo, buenísimo. Y para aquellos que están curiosos acerca del tema de las corporaciones, de las LLC, va a venir otro episodio, igualmente con el señor Henry, donde vamos a meternos en más detalles para cubrir ese tema. Pero en este en particular estamos refiriéndonos todo lo que tenga que ver con el código tributario, el código fiscal, dependiendo del país de donde ustedes vienen, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, señor Henry, por aquella pregunta. Pero si son socios, en este caso, o 50 y 50 o 20-80, ¿los impuestos funcionarían igual para aquellos que están invirtiendo como extranjeros, pero que tengan un socio que sea ciudadano acá o residente? Ok, el socio residente aquí en los Estados Unidos obviamente está sujeto a los impuestos locales, pero el extranjero desafortunadamente está sujeto, inclusive la misma compañía, suponiendo que hacen una sociedad, un partnership, ¿no? Una 1065, la sociedad como tal está sujeta, inclusive está forzada a que tenga que hacerle una retención del 39% al socio extranjero. Y por supuesto después pueden recibir los créditos, pero esa es la regla ahorita que tienen que hacer, y tienen que llenar el formulario 8804, el 8805 y pagar con el 8813, como la retención que le tienen, la tienen que enviar para noviembre 15, más o menos por ahí, noviembre 15 tienen que enviar la 8813 con la que le han retenido al socio extranjero. Entonces, es un poquito complicado porque la misma compañía se convierte en un agente de retención de ese socio que está en el extranjero. Ok. Y bueno, como verán, el señor Henry está cargado, viene lleno de información, así que para aquellas personas que quieren o educarse más en el tema o que simplemente quieren ponerse en contacto con el señor Henry, una vez más en la cajita de descripción le vamos a dejar todos los datos para que se puedan poner en contacto con él, sacar una cita si es necesario para conversar con el señor Henry y al mismo tiempo tener acceso a su canal de YouTube para que tengan acceso a toda esta información valiosa, pero en una forma mucho más extendida, ¿no? Por decirlo así. Ahora, señor Henry, mi intención no es ponerlo como que en la esquina, pero al mismo tiempo me da curiosidad porque yo puedo anticipar esta pregunta de aquellas personas que me están viendo a nivel internacional, ¿no? Entonces, si el código fiscal tiende a cubrirle más en este sentido a los extranjeros, entonces, ¿qué incentivo en realidad tendrían ellos para venir aquí a invertir en Estados Unidos, sobre todo en el tema de bienes raíces o inclusive hasta tener un negocio acá y crear más empleo para la gente de este país?
Correcto, bueno, de nuevo, hay muchas estrategias, hablando en general, definitivamente esa es como la base, ¿no? Pero definitivamente si empresarios o inversionistas van a hacer inversiones aquí en los Estados Unidos, pues se pueden crear estrategias, otras entidades que son dueñas de estas entidades, donde se puede crear, un ejemplo, quiero dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que alguien dice, bueno, yo quiero crear una compañía en los Estados Unidos y voy a tener empleados, pues voy a crear trabajos, voy a crear una fuente de ingresos, una fuente de impuestos para la economía estadounidense. Siempre hay unos créditos y unos incentivos que los inversionistas pueden tomar, que no están por lo general en un impuesto común como la 1065 o la 1040 NR, que son para si es que quieren reportar aquí como no residentes. Un ejemplo, creando otras estructuras, las estructuras son dueños y se crean estructuras sofisticadas, con LLPs, con corporaciones, con LLCs, con sociedades, se crean para crear una burbuja, una protección para ellos para que paguen menos impuestos. Pero por lo general, así, simplemente simple, sí, por lo general van a ser sujetos a pagar más impuestos, especialmente en bienes raíces. Muy, muy interesante. Wow, no, esa parte no la sabía. Muchísimas gracias. O sea que a pesar de que el porcentaje de impuestos es más alto, todavía el gobierno estadounidense da aún más incentivos para atraer a aquellos inversionistas internacionales para invertir en este país. Entonces esa parte de verdad que no la sabía. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias por compartirlo. No, es un gusto, es un gusto. La clave es crear las estrategias, ahí está todo. Porque la mayoría de los contadores no te van a decir esto, a lo mejor muchos no lo saben. Pero lo importante es que entiendas es trabajar que... con el experto. Sí, y siempre hay maneras, siempre hay maneras y como dije, todo es legal, está escrito en blanco y negro en el Código Tributario Federal, simplemente es poder interpretarlo y implementarlo, porque es fácil, bueno, ponerse a leer y tratar de entenderlo, pero el objetivo, la clave es poder implementar toda esa información, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, toda esa información que existe, que ya está disponible, es interpretarlo y ponerlo en práctica, ¿no? Ahí está la clave, en la implementación está el secreto. Sí, muy cierto. Y aparte que la lectura es un poquito sequita, por decirlo así. Yo he leído unos que otros y a la final es mucho mejor poder tener una conversación con una persona que se especializa en eso, que tenga su práctica, porque de ahí viene la palabra, ¿no? Mientras más practicas, más casos ves y más escenarios ves y obviamente puedes ayudar a más gente porque simplemente la práctica es lo que hace el experto, ¿no? Y ahora, en nuestras conversaciones anteriores estábamos hablando de que cuando el presidente Trump tomó el poder, él hizo todo lo posible prácticamente por reformar, ¿no? Entre comillas, todo lo que es el código de impuestos acá en Estados Unidos con el propósito de traer muchos inversionistas internacionales para volver a crear trabajo acá en Estados Unidos, pero al mismo tiempo hoy en día estamos llegando como que en esa era virtual, ¿no? Entonces hablamos acerca de las posibilidades de uno crear su negocio virtual y tener muchos beneficios en términos de impuestos, ¿no? Entonces me gustaría que comparta esa información con el resto del público, ya que tenemos una vez más gente que se sintoniza de todas partes del mundo a este canal. Definitivamente, mira, si hoy en día lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, estamos convirtiéndonos en un mundo virtual. Y para los impuestos y para este mundo del Código Tributario de Estados Unidos, pues, como tú dices, en el 2018, comenzando enero 1, los Estados Unidos se convirtió en una especie de un paraíso fiscal para el resto del mundo. Los Estados Unidos quiere que todo el mundo traiga su dinero acá, ¿no? Entonces una de las cosas que crearon especialmente para todos estos personas que tienen negocios virtuales y se mueven billones de dólares y trillones de dólares en negocios virtuales en este momento. Entonces dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no se mueve todos esos billones y trillones de dólares por medio de los bancos aquí en los Estados Unidos? Vamos a hacer algo, vamos a crear un incentivo, vamos a crear, para todos estos extranjeros que creen sus compañías y traigan su dinero, vamos a darle la oportunidad de que creen compañías, LLCs, especialmente, tiene que ser específicamente una LLC, tiene que ser, escuche bien, tiene que ser tratada como single member, como un monotributo, como una persona natural. Disregarded entity se llama disregarded entity, un solo dueño, no puede, si le haces partnership, rompes todo el protocolo y tienes que pagar impuestos. De nuevo,
Cuando creas la LLC, independientemente de qué país seas, tú puedes crear una compañía aquí en los Estados Unidos, una LLC, y puede ser en 4 de los estados que ahorita puedo mencionarte, pero el momento que tú creas una LLC y eliges ser taxado como un monotributo, como una persona natural, como un independiente, como un disregarded entity, al final tú puedes abrir cuentas, tener un número federal, abrir cuentas, tener tu negocio aquí, operarlo aquí en los Estados Unidos. En realidad lo que es simplemente es un bypass. Tú aquí estás haciendo todo, vendiendo tus productos, especialmente esas personas que están vendiendo productos en línea, esas personas que están haciendo asesoría desde otros países, otras personas que están haciendo freelancing de otros países, esas personas que están vendiendo productos por Amazon o por todas estas tiendas virtuales, califican para esto. Tienen que reportar impuestos al final, pero tienen que hacer su declaración el 15 de marzo de todos los años, pero no pagan impuestos. Son totalmente exentos, son exonerados, son perdonados, no pagan impuestos aquí en los Estados Unidos, siempre y cuando siguen este proceso. Y eso es lo bello, pero muy importante, no pueden tener oficinas físicas, no pueden tener empleados físicos aquí en los Estados Unidos. Tiene que ser 100% virtual para que califiques para esta exoneración o esta exención de pagar impuestos aquí en los Estados Unidos. Y están pasando billones y trillones de dólares por los bancos, por acá, por los bancos americanos, y están llegando a sus contribuyentes. La ley dice que si tú eres un disregarded entity, como no eres una entidad física aquí en los Estados Unidos, por ende no existe. Entonces, ¿quién va a pagar el impuesto? Va a pagar el impuesto el dueño, y el dueño está en otro país, por supuesto. Ese dueño, supuestamente, right, tiene que pagar el impuesto en su país. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero a veces la cura sale más cara que la enfermedad porque en mi país tengo que pagar más impuestos que en los Estados Unidos. Y eso es verdad, ¿no? Hay muchos países como España, Argentina, que el impuesto es mucho más alto que aquí en los Estados Unidos. Entonces, pero hay personas que todavía, en estos tratados hay todavía que no están chequeando nada, no están viendo quién recibe el dinero y quién no recibe. Pero, por supuesto, está esa provisión para las personas que tienen sus negocios, que operan desde sus países, que están vendiendo productos o servicios directamente de sus países aquí en los Estados Unidos, en el mercado americano, y no tienen que pagar ni un centavo de impuestos, siempre y cuando siguen el protocolo de la LLC, Single Member, Disregarded Entity. De esa manera se van a ahorrar miles y miles y millones de dólares en impuestos. Wow, excelente. Estamos todos aquí como que con una sonrisa de oreja a oreja, no tiene idea. Me encanta aprender y esto de verdad que no lo sabía. Y wow, de verdad que sí, se aprende muchísimo. Así que señoras y señores, una vez más, manos a la obra. Aquellos que son inversionistas internacionales y están buscando invertir acá en Estados Unidos, ya saben con quién hablar. El experto en el tema lo tenemos aquí y la información de él va a estar disponible aquí abajito en la cajita de descripción. Así que manos a la obra y no vayan a dejar para mañana lo que pueden hacer hoy. El asesoramiento con el señor Henry es completamente gratuito. En el enlace de aquí abajo ustedes simplemente van a tener una manera de conectarse directamente con el calendario del señor Henry y literalmente cuando yo hice mi cita por primera vez me atendió él mismo, así que yo pensaba que me iba a mandar un asistente, una persona, no, él mismo les va a contestar las llamadas, así que quién más que el experto para contestarle cualquier duda que ustedes tengan, así que aprovechen, los cupos se llenan muy rápido porque el señor Henry es un hombre muy popular, no lo dejen para mañana. Visita de una vez el enlace aquí abajo para que no solamente tengan contacto con él, sino que también tengan acceso al canal de YouTube en donde ustedes van a poder continuar a informarse más acerca de este tema. Señor Henry, ¿tiene algo más que agregarle a todos aquí? ¿No? Muy importante, creo que sí, bueno, que hagan las cosas bien, que si hacen las cosas bien, van a tener éxito en sus negocios, van a tener éxito en la vida. Muy cierto, muy cierto. Así que, señoras y señores, ya saben, los estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, señor Henry, una vez más por su compañía y nos estamos hablando para la próxima. Chaito, bye. Hasta luego, gracias.